Guerreros con cuernos, la lucha por la supervivencia en el mundo salvaje. En plena sabana abrasada del este de África, donde el calor es capaz de calcinar hasta los pastos más resistentes, una especie singular ha evolucionado para resistir este entorno implacable. El Ankole Wotusi, más que un simple símbolo de domesticación, es una criatura salvaje que lleva en sus venas la sangre ancestral de aquellos que sobreviven gracias a la fuerza, la adaptación y la lucha. Bajo el sol implacable, la manada avanza con paso firme, silencioso pero imponente. Sus enormes cuernos curvados como lanzas no solo sirven para regular el calor corporal, son armas, escudos y emblemas de poder entre los machos. Cuando llega la estación seca, el agua se vuelve escasa y los pastos desaparecen poco a poco. La tensión flota en el aire como el olor metálico previo a una batalla. Los machos adultos, musculosos bajo una piel gruesa, se observan con miradas implacables. En este mundo, solo el más fuerte puede liderar, acercarse a las hembras más vigorosas, guiar la búsqueda de alimento y beber primero en los escasos puntos de agua. El enfrentamiento comienza en silencio. Dos machos imponentes se acercan, gruñendo desde lo profundo de la garganta, sus pezuñas retumbando sobre la tierra seca. Y entonces, un choque brutal rompe el silencio. Cuerno contra cuerno, cuello contra cuello, frente contra frente, se tensan, descargando toda su fuerza en embestidas feroces. El polvo se levanta en una nube espesa. Los impactos son tan violentos que pueden romper cuernos, dislocar hombros e incluso dejar heridas permanentes. Pero en este entorno salvaje, la debilidad significa ser eliminado. Tras minutos de lucha intensa, el ganador no suele ser el más agresivo, sino el que sabe dosificar su energía, calcular el momento y lanzar el golpe decisivo. El derrotado se retira en silencio, llevando consigo heridas físicas y una dignidad mancillada. El vencedor respira agitado, los cuernos cubiertos de polvo y sudor, pero sus ojos brillan como acero al sol. Ha mantenido su lugar como líder, al menos hasta el próximo desafío. Esta es la cruda verdad de la sabana, no hay lugar para los débiles. El Ankole Wotusi, con su porte majestuoso, es la encarnación de la resistencia, del instinto de supervivencia en su forma más pura y poderosa. Bajo su apariencia cultural, sigue siendo un animal salvaje, vive, lucha y evoluciona dentro del despiadado ciclo de la naturaleza. En las laderas escarpadas de las montañas rocosas, donde el aire es escaso y el frío corta como cuchillas invisibles, una especie ha perfeccionado su existencia en este ambiente extremo durante miles de años.
El carnero de las rocosas, con su cuerpo robusto y sus enormes cuernos en espiral, es símbolo viviente de fuerza, tenacidad y destreza para sobrevivir en terrenos imposibles. Son alpinistas natos, capaces de moverse por acantilados casi verticales gracias a sus pezuñas partidas y almohadillas rugosas que les permiten aferrarse con precisión sobre rocas resbaladizas. Cada paso que dan es una decisión entre la vida y el abismo, separados apenas por unos centímetros de piedra. A más de 3.000 metros de altitud, donde las temperaturas caen frecuentemente por debajo de cero, la fina capa de nieve no suaviza el terreno sino que lo vuelve más traicionero. Aún así, los carneros han evolucionado no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Su pelaje espeso, con doble capa, y su excelente capacidad de termorregulación les permiten soportar las noches más gélidas. Se alimentan de hierbas duras, raíces y líquenes, escasos recursos que solo ellos se atreven a buscar en lo más inaccesible. Un sistema digestivo de 3 compartimentos les ayuda a extraer el máximo de nutrientes de una dieta tan pobre. Pero los retos biológicos son solo una parte de su historia. La verdadera esencia del carnero se revela durante la época de apareamiento, cuando los principios de la evolución se ponen a prueba por la fuerza bruta. Al llegar el otoño, los machos adultos se reúnen, formando grupos temporales para disputar el derecho de acceso a las hembras. El paisaje se transforma en una arena ancestral entre montañas, donde cada individuo es un guerrero, y sus cuernos son las armas sagradas. Esos cuernos no se ganan de la noche a la mañana. Comienzan a crecer desde el primer año de vida y, con el tiempo, se alargan y engrosan formando anillos marcados, como cicatrices del paso del tiempo. Un carnero adulto puede llevar cuernos de hasta 14 kilos, como si llevara un casco de piedra durante todo el día. Pero ese peso es clave en los combates, donde una embestida puede alcanzar la fuerza de un choque automovilístico a 60 kilómetros por hora. En una ladera pedregosa cubierta de escarcha, 2 machos se enfrentan. No hay rugidos ni amenazas, solo un silencio tenso.
Alrededor, las hembras observan en silencio. No intervienen, pero su mirada fija y severa es la recompensa final. El macho vencedor, aquel que no solo es fuerte, sino que sabe administrar su aliento, dosificar su fuerza y atacar con precisión, ganará el derecho de aparearse con la mayoría. El perdedor, aunque haya caído por un instante, deberá retirarse con heridas que marcan tanto el cuerpo como el orgullo. El duelo termina con la retirada de uno. No hay sangre, pero sí una respiración rota. El vencedor permanece inmóvil, la cabeza erguida, el aliento agitado, con nieve cubriendo su lomo y sus cuernos. En ese momento, no es solo un ganador. Es la prueba viva de la selección natural, que en una naturaleza despiadada, solo los más resistentes merecen perpetuar la vida. Y en esas cumbres heladas, donde el enemigo más temible es el semejante, el eco del choque de cuernos sigue resonando año tras año, como una declaración inmortal del carnero de las rocosas en medio del gran bosque montañoso. En los bosques abiertos y matorrales dispersos del sur y este de África, donde la luz del sol atraviesa hojas secas y el polvo flota en el aire como una bruma tenue, una figura elegante camina silenciosamente entre los tonos pardos del semidesierto, el gran kudu. No hace ruido, no se apresura, pero cada paso suyo es una mezcla perfecta de agilidad y vigilancia. Con un cuerpo esbelto, de gran estatura y unos cuernos en espiral de una belleza sublime, el kudu mayor es uno de los seres más aristocráticos del mundo salvaje africano. El macho adulto puede alcanzar hasta 1,5 metros de altura en los hombros y pesar más de 250 kilos, sin por ello perder agilidad. Su pelaje gris ceniza está marcado por rayas blancas a lo largo del lomo, un camuflaje perfecto entre sombras y luz filtrada. Pero son sus cuernos, que pueden medir hasta 1,2 metros y formar 2 o 3 espirales, los que se erigen como símbolos inconfundibles. No solo son ornamento, sino armas, medallas del tiempo y llaves para definir su lugar en la jerarquía social. En el mundo de los kudus, la belleza va de la mano con la función biológica. Solo los machos tienen cuernos, una clara señal de selección sexual. Cuando llega la época de apareamiento, cada sonido y cada aroma en el viento es una invitación y también un desafío. Los machos comienzan a desplazarse más, dirigiéndose hacia donde se agrupan las hembras. Aunque es una especie relativamente pacífica, en ese momento despierta el instinto posesivo. Una mirada, un acercamiento o simplemente la presencia de dos machos maduros puede detonar un antiguo ritual, el combate de cuernos. Dos kudus adultos, con sus espirales majestuosas, se aproximan lentamente. No embisten como carneros o búfalos, sino que entrelazan sus cuernos como cerraduras enroscadas, apretando vuelta tras vuelta.
Este duelo de fuerza e inteligencia no depende solo del poder bruto, sino de la resistencia, la fuerza cervical y la articulación del hombro. Cada giro es una prueba para su estructura ósea, y el vencedor será quien conserve el equilibrio, sepa cuándo presionar y cuándo ceder. Pero no siempre la belleza puede protegerse. Cuando el sol se ha ocultado y el cielo se vuelve púrpura oscuro, en la fría quietud de la noche salvaje, un espectáculo primitivo ocurre. En un claro donde la hierba ha sido pisoteada, yace inmóvil el cadáver de un joven kudu. A su alrededor, bajo la tenue luz lunar, una manada de leones se ha reunido. Mandíbulas poderosas desgarran la piel gruesa, y el sonido de la carne rasgada resuena en el silencio. La sangre tiñe la tierra, filtrándose en las grietas secas del semidesierto. La leona líder alza la cabeza, el hocico manchado de rojo, y sus ojos brillan de vigilancia en la penumbra. Los cachorros se disputan las fibras rojas, empujándose junto al cuerpo del kudu. Un macho joven presiona con sus garras un trozo de costilla aún con tendones, gruñendo ante cualquier intruso. No hay crueldad aquí, solo instinto y hambre. El crujir de huesos, los gruñidos sordos y los jadeos se convierten en una sinfonía salvaje de vida y muerte. El cuerpo del kudu alimentará a toda la manada durante algunos días. Lo que quede, el esqueleto blanqueado, un cuerno roto, una mancha de sangre seca, pasará a ser parte de la memoria de esta tierra. La muerte de uno es la continuidad de otro. Y bajo el cielo africano, donde no hay lugar para la compasión, la cadena alimentaria continúa funcionando, fría pero justa a su manera natural. En las vastas llanuras africanas, donde el cielo azul se eleva sin fin y la tierra roja se agrieta bajo el peso del sol, camina una criatura de paso sereno pero que encierra en su interior la furia de una tormenta, el búfalo cafre, también llamado búfalo del Cabo. Con un cuerpo macizo y cuernos gruesos curvados como un yelmo de guerra, esta bestia no es solo símbolo de fuerza bruta, sino también encarnación del temperamento impredecible del mundo salvaje. Un búfalo del Cabo puede pesar casi 1 tonelada, con una piel gruesa como armadura y músculos tensos por recorrer decenas de kilómetros diarios en busca de pasto y agua. A pesar de su apariencia lenta, no es torpe. Sus ojos oscuros, siempre alerta, no pierden de vista ni el más leve movimiento alrededor. En la naturaleza, donde depredador y presa se observan hasta en el respirar, esa vigilancia ha sido clave para su supervivencia a través de millones de años.
Lo más distintivo del búfalo es su par de cuernos anchos y el bos, una masa ósea entre la frente donde los cuernos se unen. Esta estructura puede soportar impactos violentos cuando dos machos colisionan por el liderazgo o el derecho a reproducirse. Cuando se enfrentan, el sonido del choque es como metal golpeando piedra, reverberando bajo el cielo abierto. Estas peleas son tanto pruebas de fuerza física como de fortaleza mental. Quien duda primero, pierde. A diferencia de muchos herbívoros que escapan al menor signo de peligro, el búfalo del cabo enfrenta. Y no lo hace solo. Su manada es una unidad cohesionada, con jerarquías claras, donde los jóvenes y débiles son protegidos en el núcleo del grupo. Cuando los leones atacan, su reacción no es huir, sino contraatacar. Los líderes bajan la cabeza, braman furiosos y forman un muro impenetrable. En más de una ocasión, las manadas han contraatacado con tal ferocidad que los cazadores han terminado muertos bajo las pezuñas y los cuernos afilados. En el crepúsculo, la manada se detiene junto a un charco. El reflejo antílope ni la astucia del elefante, pero su resistencia, cohesión y determinación lo convierten en uno de los herbívoros más temibles de África. Para ellos, vivir no es solo pastar y beber, sino luchar cada día por mantener su lugar en el violento torbellino de la naturaleza. Y a veces, esa unidad se convierte en su arma más poderosa. En una noche tranquila, mientras la oscuridad cubre lentamente la sabana, un león macho se aproxima sigilosamente al borde de la manada. Ha puesto la mira en una cría que se encuentra en la periferia. Pero cuando da un paso más, toda la manada se gira al unísono, como si una señal invisible los hubiera alertado. La manada no se detiene. Rodean al intruso, embisten y pisan al depredador. Minutos después, el silencio vuelve a apoderarse del terreno.
El león yace inmóvil bajo el cielo rojo del crepúsculo. No hay celebración. Solo pasos pesados alejándose y un ritmo de respiración que se calma. La manada continúa su camino, dejando atrás un cuerpo y una advertencia. Aquí, el cazador puede convertirse en presa si subestima la fuerza de la unidad. Mala Mala Wilderness, un lugar donde cada día se libran batallas por la supervivencia y donde solo los más fuertes pueden dejar su nombre en la historia. En medio de las abrasadoras praderas donde los leones luchan por la realeza, un nombre se ha vuelto legendario. Makulu. Makulu Mapogo, el último rey de los guerreros legendarios. Entre las vastas praderas de Sabi Sands, Sudáfrica, cuerpo enorme, melena espesa y oscura como símbolo de poder absoluto. Fue Makulu, el mayor líder de los Mapogo, la alianza de leones más notoria que jamás sembró el terror en África. Makulu no es un león común y corriente. Él fue quien cambió la historia, un guerrero sin rival, un conquistador que escribió leyendas con garras y sangre. Bajo su liderazgo, Mapogo no es solo una manada de leones, sino una tormenta que barre a todos los enemigos a su paso y elimina a otras manadas en un abrir y cerrar de ojos. En la naturaleza, un león macho solitario rara vez sobrevive durante mucho tiempo. Pero cuando los más fuertes se unen, pueden cambiar la historia. Y así nació la Alianza Mapogo, un grupo de leones machos que estableció el reinado más feroz en el Parque Nacional Kruger, sembrando el terror en toda la región de Sabi Sands. Esto no es solo una alianza, sino una tormenta que ha barrido. Makulu, quien más tarde se convirtió en el líder supremo, no era hermano de sangre de los otros 5 individuos. Provenía de una manada diferente, un extraño entre los jóvenes guerreros. Sin embargo, la fuerza y la inteligencia de Makulu lo ayudaron a ganar aceptación, convirtiéndose en el primer león en llevar la alianza a la cima. A diferencia de las habituales alianzas de leones formadas por 2 o 3 individuos, Mapogo es una alianza especial, un ejército de 6 guerreros dispuestos a arrasar cualquier territorio en el que pongan un pie. Y a medida que maduran, comienza la pesadilla de Sabi Sands. El sol estaba alto en el cielo, proyectando un resplandor dorado sobre las praderas de Sabi Sands. El viento soplaba suavemente a través de la hierba alta. A lo lejos, una manada gigante de búfalos salvajes se movía lentamente, cientos de individuos densamente apiñados como una fortaleza inexpugnable.
Los búfalos adultos, con cuerpos grandes y cuernos afilados y curvados, se agrupan para proteger a sus crías jóvenes y débiles. No tienen prisa ni miedo, porque en la naturaleza son uno de los animales más difíciles de abatir. En el cielo, una bandada de buitres volaba en círculos, esperando pacientemente la batalla que se desarrollaba más abajo. Los impalas estaban más lejos, con sus ágiles patas listas para huir en cualquier momento. En medio de la escena, 6 figuras se movían silenciosamente como guerreros de la muerte. Makulu abrió el camino, sus agudos ojos escaneando. Sin prisas ni apuros, son depredadores supremos que saben muy bien que incluso el más mínimo error podría costarles la vida bajo sus mortíferos cuernos. La manada de búfalos percibió poco a poco el peligro y se reunieron en un círculo defensivo. Los machos líderes avanzaron, bloqueando a los terneros y a las hembras. El aire estaba lleno de satisfacción después de una cacería desafiante. A lo lejos, los carroñeros observaban en silencio desde los arbustos, esperando su oportunidad. Las hienas se mantuvieron a una distancia segura, mientras los buitres volaban pacientemente en círculo sobre ellas. Sin embargo, nadie se atrevió a acercarse demasiado, porque la alianza Mapogo todavía estaba allí, fuerte, resistente y majestuosa. Se fue inclinando poco a poco hacia los retadores. Mientras que el señor Te se vio obligado a retirarse para salvar su vida, Kenkiteo fue asediado. Por primera vez en años, un miembro de Mapogo ha caído. De nuevos gobernantes. Los guerreros que una vez sembraron el terror ahora tienen que dispersarse para encontrar una forma de sobrevivir. Algunos continuaron luchando, otros se vieron obligados a abandonar lo que una vez poseyeron. En 2012, la rueda de la supervivencia giró una vez más. Mientras deambulaba en busca de territorio, el señor Te estaba rodeado por 4 leones machos de la Alianza Celati. En las arenas de Sabi, el ciclo de poder continúa, pero en los vientos que soplan a través de las praderas, los rugidos de los grandes guerreros de antaño aún parecen resonar. El sol se puso lentamente sobre el bosque de Mala Mala, los últimos rayos de luz se filtraron a través de las copas de los árboles, proyectando un amarillo pálido sobre el desierto. En un bosque ralo, entre el susurro de las hojas secas, una figura solitaria inclinó la cabeza junto al cadáver de un búfalo salvaje. Era Makulu, el último guerrero de Mapogo. Ya era viejo, su pelaje estaba desgarrado, su melena ya no era tan espesa y majestuosa como antes. Las cicatrices del cuerpo, cada herida del pasado, se han convertido ahora en huellas del tiempo. Los ojos de Makulu aún brillaban con la resiliencia de alguien que una vez estuvo en la cima del poder. Cada trozo de carne de búfalo era desgarrado lentamente, ya no con la prisa de un joven depredador sino con la calma de un viejo león que comprendía las leyes de la naturaleza. No tenía prisa,
porque no se trataba de una simple comida, sino también de un momento excepcional para disfrutar del botín que había ganado con experiencia y perseverancia. Sin sus hermanos Mapogo a su lado, sin las batallas por el territorio, Makulu ahora está solo, viviendo cada día en el silencio de la naturaleza. A lo lejos, los buitres habían comenzado a reunirse en las ramas altas, esperando pacientemente. Unas cuantas hienas se escondieron entre los arbustos, observando desde la distancia, pero no se atrevieron a acercarse. Aunque Makulu es antiguo, su prestigio aún es suficiente para desconfiar de los oportunistas. El mundo salvaje no es para los débiles de corazón, y aunque ya no está en su mejor momento, Makulu no es un león con el que se pueda jugar. Una suave brisa soplaba a través del bosque, trayendo el olor de la tierra, de la hierba seca y del tiempo que pasaba. Nadie sabe a dónde irá Makulu mañana, cuántas presas más tendrá fuerzas para cazar o si volverá a aparecer algún día. Pero ahora mismo, en medio del bosque de Mala Mala, todavía se encuentra allí, como parte de la historia, como el último símbolo de Mapogo. Y mientras la noche caía lentamente, solo se oía el susurro del viento y la lenta masticación de la comida de un viejo guerrero que disfrutaba el último momento de paz de su vida. En medio de los bosques dispersos y las densas praderas de Mala Mala, surge una criatura como símbolo de belleza y resiliencia. El gran kudu, el antílope más grande de África, tiene características únicas que lo convierten en una de las criaturas más impresionantes de la naturaleza. El kudu macho, que puede llegar a medir 1,5 metros de altura hasta los hombros y pesar más de 300 kilogramos, es uno de los antílopes más poderosos. Pero lo que realmente lo hace destacar son sus impresionantes cuernos en espiral, que pueden crecer hasta 1,8 metros de largo cuando están completamente desarrollados. Estos cuernos no solo son armas para proteger el territorio, sino también símbolos de fuerza y dominio. Sin embargo, los kudu rara vez utilizan sus cuernos en combate. Dependen del silencio, la vigilancia y el camuflaje para sobrevivir en entornos hostiles. El pelaje del kudu es de color marrón grisáceo, con rayas blancas que recorren su cuerpo, un diseño perfecto para ayudarlos a mimetizarse con la naturaleza. Cuando permanece inmóvil entre los arbustos, el kudu casi desaparece y se convierte en parte del paisaje circundante. Sus grandes orejas actúan como sofisticados receptores, girando constantemente para detectar cualquier sonido en el área circundante. Como herbívoros, los kudus dependen principalmente de hojas, brotes y frutas para su supervivencia. Pueden vivir en zonas áridas gracias a su capacidad de absorber agua de las plantas, lo que les ayuda a sobrevivir incluso cuando las fuentes de agua escasean. A diferencia de otros antílopes que viven en grandes manadas, los kudus suelen viajar en pequeños grupos de 6 a 10 animales, y los machos adultos a veces eligen una vida solitaria, vagando por la vasta sabana. En Mala Mala, los grandes kudu no son la especie dominante en la cadena alimentaria, pero gracias a su inteligencia, adaptabilidad y resistencia han sobrevivido y prosperado durante miles de años. Como vagabundo que vaga por la naturaleza, el kudu no necesita fuerza para sobrevivir, solo necesita silencio, sutileza y la capacidad de desaparecer en la naturaleza. El amanecer cae sobre la tierra de Mala Mala, disipando la fría noche y trayendo la primera luz cálida del sol de un nuevo día.
La niebla de la mañana aún persiste sobre las praderas y manadas de antílopes y cebras comienzan a emerger de sus refugios, inspeccionando cautelosamente sus alrededores antes de salir a buscar alimento. Pero no muy lejos, una manada de criaturas se movía silenciosamente a través de la hierba alta, con sus grandes orejas girando en todas direcciones para captar cada pequeña señal del mundo que los rodeaba. Risas inquietantes, ojos fríos acechando en las sombras. Las hienas manchadas son los oportunistas más peligrosos de mala mala. Las hienas manchadas, crocuta crocuta, no son simples depredadores. Son la encarnación de la crueldad, la inteligencia y la disciplina en el reino animal. No son solo carroñeros, como mucha gente piensa, sino que también son grandes depredadores, capaces de coordinarse estrechamente entre sí para cazar presas mucho más grandes que ellos. Con un cuerpo robusto y patas delanteras más altas que las traseras que crean un andar característico, las hienas manchadas tienen una velocidad increíble cuando persiguen a sus presas. Pueden correr a más de 60 kilómetros por hora y mantener su resistencia durante largos periodos de tiempo, un rasgo que los convierte en los depredadores más persistentes de África. Pero el arma más aterradora de este animal no es su velocidad, sino sus mandíbulas con una fuerza de mordida de hasta 1.100 sí, más fuerte que la de los cocodrilos y los grandes tiburones blancos. Con esta fuerza, pueden aplastar los huesos más duros, utilizando cada parte de su presa, dejando nada más que polvo y sangre seca en las praderas. A diferencia de muchos otros depredadores, las hienas manchadas tienen una estructura social única y altamente competitiva. Esta es una de las pocas especies animales donde la hembra domina completamente la manada. Las hembras no solo son más grandes y fuertes, sino que también tienen un estatus superior al de los machos. En la manada, la hembra alfa controla todos los recursos alimenticios, decide la dirección del grupo e incluso las hembras jóvenes tienen un estatus superior al de los machos adultos. Si un macho no puede seguir esta orden, es eliminado y obligado a vivir solo. Una manada de hienas puede contar con hasta 80 individuos, formando una de las organizaciones de caza más eficaces. Se comunican constantemente con sonidos extraños, desde risas espeluznantes hasta aullidos que señalan su especie. Mientras que los leones usan fuerza y ferocidad para cazar, las hienas usan estrategia y paciencia. Pueden esperar a que un leopardo mate a su presa y luego aparecer en cantidades abrumadoras para robar el botín. Pero cuando es necesario, también pueden organizar cacerías por su cuenta con una precisión increíble. Una manada de hienas manchadas se mueve a través de las praderas de mala mala. Tienen hambre. Habían pasado 3 días sin una comida decente y ahora necesitaban actuar. Ojos agudos escudriñaban cada arbusto, narices sensibles olfateaban el aire. Más adelante, una manada de ñus pastaba, completamente ajena a la pesadilla que se acercaba. Las hienas identificaron inmediatamente su objetivo, un ñu joven, lo suficientemente débil para ser una presa, pero que todavía contenía suficiente carne para alimentar a la manada. No entran corriendo de inmediato. Las hienas no cazan con un estilo de ataque ultra rápido como los leopardos o los cocodrilos, sino que confían en tácticas que desgastan la fuerza física de sus presas. Se acercaron lentamente, dispersándose con cautela, rodeando la manada de antílopes. Una joven hiena lanzó un grito de advertencia y comenzó la cacería.
Las hienas se marcharon con el estómago lleno después de un suntuoso banquete. Otro día ha pasado en Mala Mala, donde la lucha por la supervivencia nunca se detiene. El sol se estaba poniendo detrás de los árboles y en la oscuridad, la risa espeluznante volvió a sonar, una señal de que los oportunistas más despiadados de la tierra todavía estaban allí, siempre esperando, siempre cazando y nunca dejando que nada se desperdiciara. Hiena manchada no es la más fuerte, pero es la mejor superviviente. No necesitan una fuerza abrumadora ni una velocidad superior, solo necesitan inteligencia, paciencia y una organización perfecta. Y es por eso que, después de millones de años, continúan dominando a Mala Mala, no con garras o músculos, sino con la risa espeluznante que resuena en las praderas.